Bendiciendo la vida de todos los presentes, como también aquellos que nos sintonizan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios me les bendiga a todos. Estamos en el estudio bíblico correspondiente a Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Es el tercer mensaje o la tercera carta a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? De ello dice el versículo 12 así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Como sabemos, cada introducción a cada mensaje hay una identificación de los atributos del Señor Jesucristo. Es Él el dueño de la palabra, es Él el remitente, en pocas palabras, ¿verdad? Quien está escribiendo, quien está dictando la palabra que quiere que aquella iglesia escuche. Es el Señor el que habla a la vida de los corazones de los hombres. Por ello dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O sea, el Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene la palabra. Recuerde que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, hermano, que la palabra de Él es como una espada aguda de dos filos. Esa es un atributo, hermano, que quiere decir que el que tiene la autoridad es el Señor Jesús. Y que su palabra no es como la de los hombres. Su palabra tiene la capacidad de penetrar a lo profundo del corazón y discernir, hermano, las intenciones que allí hay, como también tiene la capacidad, hermano, de penetrar a nuestra mente y hacernos cambiar nuestros pensamientos. Eso solo lo tiene la palabra de Dios. Y es Él el que está enviando el mensaje a aquella iglesia y también a usted y a mí. La palabra Pérgamo, hermano, tiene uno de muchos significados, es casamiento o matrimonio mixto. ¿Por qué? Hay algunas interpretaciones, ¿verdad?, que son opiniones de personas que se consideran que es cuando la iglesia, hermano, hizo alianza con el Estado. Por eso se le conoce como un matrimonio mixto, porque la iglesia debería de haber estado separada de lo que es los gobiernos terrenales. Es independiente, la iglesia tiene alguien que la rige, es Cristo Jesús la cabeza. Pero como en el 303 después de Cristo, la historia, hermano, esto es verídico, ¿verdad? Hubo un hombre que se cree que no es que se convirtió al cristianismo en ninguna manera, sino que aceptó el cristianismo de aquella época en ya no perseguirlos, pero con un fin político. Y es por ello, hermano, que desde allí empezó lo que se conoce como que el Estado legalizó una religión, y es aparentemente lo que hoy se conoce como la iglesia, la religión universal, ¿verdad? No la iglesia es de Cristo. Él es su gobernante, Él es su rey, Él es su Señor. Cuando esto sucedió, hermano, es que aquellos creyentes ya dejaron de ser perseguidos, salieron de las catacumbas donde se escondían, y el Estado empezó a darles posiciones políticas. Y eso, hermano, mezcló muchas cosas, por lo cual esa iglesia fue en decadencia. Y lo vemos en que también en la carta el Señor Jesús muestra cómo, a pesar de que era una iglesia, hermano, que no había negado la fe del Señor, por lo que dice el versículo siguiente, dice así, versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esa ciudad llamada Pérgamo era una ciudad, hermano, que también el emperador, ¿verdad?, de aquel tiempo, se cree, hermano, que la ciudad tenía una gran cantidad de escritos, pero escritos no de la palabra de Dios, sino que diferentes libros. E incluso, hermano, que en este lugar se inició lo que hoy nosotros vemos que los que estudian medicina tienen un esculapio, le llaman al símbolo que ellos tienen. Viene desde este origen, desde este tiempo, donde hay una serpiente sobre una
como una espada, ¿verdad? Porque aquí había muchos escritos de superstición, de curandería, de muchas cosas, hermano. Lo que abundaba ahí era la superstición. Entonces, donde mora, hermano, ese tipo de cosas, lo que hay es tinieblas. Por eso es que el Señor le dice que tú moras en un lugar donde verdaderamente allí lo que gobierna son tinieblas. Lo dice la Escritura, esto no me lo estoy inventando yo, sino que es el Señor que dice, yo conozco que donde tú vives en medio de mucha superstición, de religiones falsas, de idolatría, hasta de brujería, hermano. Eso era lo que existía allí. Es considerada en la historia que solo era superada por una ciudad llamada Alejandría en cuanto a libros. Imagínense cuánta, era como una biblioteca que tenía más de miles de escritos. Sin embargo, hermano, dentro de esos escritos no existía la palabra de Dios para aquella ciudad, que los únicos que la retenían eran los cristianos. Y eso el Señor lo alaba, eso el Señor lo resalta, como lo hace, hermano, a las otras iglesias. Hay una resaltación de parte del mismo Señor Jesucristo diciendo que tú vives en un lugar en el cual está lleno de tinieblas, pero retienes mi nombre. Cada vez que usted se identifica como hijo de Dios en medio, hermano, de gente diabólica, de gente que no cree en Dios, de gente, hermano, que está en contra incluso del cristianismo, pero usted ahí se mantiene identificándose como hijo de Dios, sabe que Dios eso lo resalta. Porque eso es lo que hace el versículo 13 que acabamos de leer. Dice que el lugar, la región donde ellos vivían, ¿cómo la llama el Señor? Así le dice el trono. ¿Qué quiere decir? ¿Quién gobierna allí? Las tinieblas. Pero allá habían creyentes que a pesar de esa persecución, de esa acechanza, ellos mantenían. El único rey es el Señor Jesucristo. Aquí se atributa a César, ¿verdad? Se le da gloria, pero nosotros atribuimos la gloria a nuestro rey. Ese rey era Cristo. En la idolatría, hermanos, se exaltan los hombres. Y en Pérgamo lo había. Había culto al emperador, como siempre lo ha habido. El emperador, hermano, tomaba lugar quería tomar el lugar como lo eran los faraones. Según ellos eran divinidades, los faraones. Entonces los Césares, años más adelante, después de los faraones, en el Imperio Romano, ellos querían un lugar. Ellos querían, hermanos, ser exaltados, como hasta el día de hoy los hombres les gusta que los anden exaltando, ¿verdad? Aquí con ustedes y todo el mundo allí aplaudiendo, ¿verdad? Según ellos, hermanos, son únicos. No se han dado cuenta que son iguales porque los ha creado Dios y no pueden pasar el límite que Dios les ha establecido el día de su muerte. Ahí se demuestra que son independientes, que el único que merece gloria es el Señor Jesucristo. Pero en este lugar de Pérgamo, hermano, allí sí se le daba gloria al hombre. Eran pocos. Solo la iglesia que estaba allí decía, no, el único digno de gloria es el Señor Jesucristo. Eso traía persecución. Vuelva a leer conmigo el versículo 13. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? El lugar donde tú vives, yo lo conozco. Que vives en medio de paganos. Mire, hay gente que se equivoca cuando dice, hermano, yo no puedo ser cristiano porque mire dónde vive. No. Bueno, en la iglesia Esmirna, la que estudiamos la semana anterior, nos dimos cuenta que era una iglesia, hermano, que a pesar de las pruebas, daba la gloria a Dios. ¿Y cómo es que a pesar de eso, hermano, Dios estaba con él? ¿Qué prometía el Señor para esa iglesia? La corona de vida. Y no le decía que en esta tierra iba a tener paz, sino que le hablaba de que le iban a venir más dificultades. ¿Se recuerdan de ello, verdad? Ahora la iglesia de Pérgamo ya también vivía ciertas dificultades. Dice el 13, no lo hemos terminado, donde está el trono de Satanás. ¿Qué quiere decir? ¿Quién gobierna ahí? Ahí no gobierna Dios. Ahí gobernaban las tinieblas, en esa ciudad de Pérgamo. Pero ahí había una iglesia que a pesar de que estaba el acoso, la acechanza, hermano, mantenía la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que continúan diciendo. Versículo 13, ¿dónde moras? Así dice, ¿verdad? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. ¿Le agrada a Dios que usted retenga el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué más dice? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Su fe se mantenía a pesar del acoso. Mire, es fácil, hermano, ser cristiano el ser cristiano en esta época, en esta ciudad,
en El Salvador, aquí, en una buena parte de Latinoamérica, hermano, de este lado, es fácil en el sentido que no hay una persecución directa todavía. Sí la hay un acoso en cuanto a lo psicológico, pero todavía no hay piedras. Pero esta iglesia sí, donde decir que Jesús era el rey, hermano, era levantarse en contra de las leyes de los hombres. Por ello, usted y yo deberíamos de dar gracias, que vivimos en una época y en un tiempo en donde no hay persecución por decir que Jesucristo es el Señor. ¿A quién de ustedes les han ofrecido la muerte? ¿O a quién de nosotros? Me voy a incluir yo. A ninguno todavía. Esta ciudad, hermano, cuando alguien decía que era creyente, eran capaces de no darle ni dónde trabajar. Eso sí sucedió aquí quizás hace aproximadamente unos 100 años atrás, podríamos considerar que sí existió ese tipo de persecución en este país, donde si usted era cristiano no le daban trabajo, no le vendían, ni el francés, hermano. Así vivía Pérgamo, así vivían los creyentes ahí, pero ellos continuaban diciendo: el Señor Jesús es mi proveedor. Ellos mantenían su fe, dice, ¿verdad? ¿Seremos nosotros capaces de mantener la fe en momentos de dificultad? Cada uno de nosotros deberíamos de considerarlo. Fácil es decir sí, pero ya estar en ese momento, ¿verdad? A ver cuántos de nosotros no diríamos: no, hermano, mejor no soy cristiano. Hubo uno que fue capaz hasta de que le matasen por dar fe, por dar testimonio de Jesucristo. Y lo dice la Escritura en el mismo versículo 13. Y no has negado mi fe, ni aun en los días, ¿cuáles días? En que Antipas, mi testigo, ¿cómo le llama? Fiel. ¿Sabe quién era Antipas? Se considera que era el pastor de la iglesia de Pérgamo. La historia, esto no lo dice la Biblia. Siempre voy a hacer una aclaración para que no vayan a pensar mal que yo me lo estoy inventando. Se cree, hermano, que Antipas era el pastor de Pérgamo. ¿Y sabe qué hicieron con él? Lo metieron a una tipo hoguera y le dieron fuego. Y Antipas, aún estando adentro, mantenía la fe en Cristo Jesús. Como lo fue Daniel, cuando lo metieron también, ¿verdad?, al foso de los leones. Como lo fueron Sadrach, Mesach y Abednego, que también los metieron, hermano, en un lugar donde le dieron fuego, hermano. Ellos mantuvieron su fe en que el único que merecía que se le doblase las rodillas, que se le diera gloria, hermano, era Jehová de los ejércitos. Y los llevaron, hermano, al horno de fuego. Así dice la Escritura, ¿verdad? Antipas también. Allí lo dice la Escritura, no lo persiguieron, no solo lo persiguieron. ¿Qué más dice el versículo 14? Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel. Eso es bíblico, que es el Señor Jesús está dando testimonio que él tenía allí, ¿quién? Un hombre que era fiel, un testigo que era fiel. ¿Y qué hicieron con él? Veamos lo que le hicieron. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Quiere decir que los hermanos vieron, hermano. Ahí lo dice la Escritura, eso no me lo estoy inventando yo. Los hermanos vieron su persecución, vieron cómo le dieron muerte. Ha de ser difícil, hermano, pero ellos que decían, también nosotros creemos lo que creía Antipas. Ahora le pregunto, ¿qué pecado había cometido Antipas? No, ¿qué pecado había cometido? Predicar la palabra de Dios no es pecado. ¿Qué pecado había cometido? ¿Por qué entonces le dan muerte? ¿Y por qué usted y hoy hay mucha gente, hermano, pecado tiene, por eso lo están persiguiendo? Por eso le pasan cosas malas. El hermano se murió. Mire, si el hermano, algún pecado. ¿Ha oído usted eso, hermano? ¿Qué pecado tenía Antipas? ¿Y usted ha llegado a sufrir igual que Antipas? Yo no. Yo no, ¿para qué lo voy a mentir? Eso es mentira, hermano, que yo voy a decir, ay, hermano, yo soy testigo como lo era Antipas. No, hermano, es mentira. Antipas lo mataron, viéndolo sus hermanos, viéndolo su iglesia. Y el Señor es el único que da testimonio que lo que ese hombre, hermano, hacía era correcto, era fiel. Mantenía su fe en el Señor Jesús.
Nosotros ni somos perseguidos con solo que nos abuchean. Ay, vaya, pues para que me acepten, ¿verdad? En este grupito, yo ya no voy a ir a la iglesia. Mucha gente deja, hermano, el cristianismo para ser aceptado en grupos sociales, aunque usted no me lo crea. ¿Qué persecución es esa? No, mira, yo ya no te voy a hablar porque vos vas a la iglesia. Entonces, hermano, ¿sabe qué hace la gente? Ah, pues ya no voy a ir. Esas son las persecuciones. Esas no son persecuciones. Esos son deseos de pecar, hermano. Esos son deseos de pecar. Nunca usted vaya a querer encajar en un grupo para que lo acepten, ¿verdad? Ah, si querés ser parte de nosotros, esas son las condiciones. Pecado. Si usted y yo nos vamos al mundo, nos van a ofrecer pecado. ¿Quiénes nos van a aceptar? Los que andan en pecado. Bienvenidos, nos van a decir. Bienvenido al grupo, ¿verdad? Ahora te bautizamos. Pero en el pecado. Y usted ya se siente, hermano, cuadrado en ellos, ¿verdad? Ahora sí se siente que ha sido aceptado. El cristiano no debe de mentalizarse que la sociedad y el mundo lo va a aceptar. Es al revés. Esa es la confusión del cristianismo. Hay gente que enseña, hermano, si tienes la gracia de Dios, todo mundo te va a aplaudir. Pregunto, ¿Antipas creemos que tenía la gracia de Dios? Sí, la tenía. ¿Y lo da testimonio al mundo? El mundo no lo da testimonio, le daba el Señor Jesús. El mundo dijo, este hombre no es digno de vida, y le dio fuego, le dieron muerte. El único que daba testimonio de él era ¿quién? Su Cristo. Como el Cristo de nosotros da testimonio de nosotros. Por ello, amado hermano, no querramos nosotros agradar a los hombres, porque si queremos agradar a los hombres, dijo el apóstol Pablo literalmente, ¿verdad? Si agradase yo a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Porque yo tendría que darle la espalda al Señor. Eso es lo duro del Evangelio. Cuando Jesús le dijo a uno, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para seguirte? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Quién de nosotros quiere agarrar cruz? Ninguno. Con que aún, hermano, las pocas cosas que nos demanda la misma vida cristiana, el mismo Espíritu Santo, a veces no las queremos hacer. Hay que ser honesto. Nos dicta el Espíritu Santo, mira, no digas eso, mira, no hagas eso, no vayas, no te vistas así. Y nosotros, ay, solo esta vez, Señor. ¿O no es cierto, hermano? Ahora, hermano, una persecución. Vea, ¿por qué nos llamamos a ser jactantes? ¿Por qué nos llamamos a veces somos jactanciosos? Uy, yo aquí. Ay, hermano. Los cristianos no se deben de gloriar en sí mismos. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios, hermano. Nosotros somos por pura misericordia. Antipas no negó la fe, aún que fue llevado a la muerte, y una muerte cruel. Lo tenemos, hemos entendido el versículo 3, hermanos. Ahora dice, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿A dónde lo hicieron, hermano? ¿Dónde mora Satanás? En ese lugar reinaba la tiniebla. Allí le dieron muerto. Allí fue perseguido. ¿Existen países donde se persigue? Sí, lo hay. En la actualidad sí. Bueno, hace poco salió una noticia, ¿verdad? De una familia, hermano, no sé si fue en China, parece, donde aún hasta el pequeño hermano lo han llevado preso, porque encontraron una Biblia en ese hogar. Y nosotros aquí que tenemos la libertad de llevar la Biblia, ¿quién le dice algo porque usted lleve una Biblia? Nadie, hermano, la gloria sea para Dios, y no aprovechamos eso. Aprovechamos eso. Versículo 14. Pero tengo aquí también, siempre va a haber una alabanza de lo bueno que nosotros posiblemente Dios estemos haciendo. Dios lo resalta y te dice, bravo hijo. Esto estoy parafraseando, ¿verdad? Esa es mi forma. Esa es la forma que debes demostrar que sos mi hijo. Dios lo dice así cuando yo hago su voluntad. Dios lo dice así cuando usted hace su voluntad. Esa es mi hija. Lo dice el Señor, no yo, ¿verdad? ¿Qué decía? Retienen mi fe a pesar de la persecución. Pero también te va a señalar. Y después que te señala el error, te da la salida. Él no te va a condenar de una sola vez. Misericordioso es que te hace ver el mal y te dice, esto está mal y esto no es correcto. Aquí está la salida.
Ese es el Dios de gracia al cual usted y yo hemos creído. Esa gracia se manifestó en las iglesias. Les dice lo malo, les dice lo que no es correcto y les señala el camino a seguir. En el versículo 14, el Señor va a señalar lo que la iglesia tenía que corregir. No era correcto lo que estaba haciendo la iglesia. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. La primera, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí hay un problema en esa iglesia. Y ahí, traigámosla a nuestra vida. Si Dios nos hablase y nos desnudase y nos dijese lo que está mal, debemos de reconocerlo, hermano, y dejar de hacerlo, que esa es la salida. A la iglesia de Pérgamo, hermano, el Señor identifica cosas incorrectas que allí se practicaban en la iglesia. Balaam era un hombre, hermano, el cual le gustaba poner tropiezo al pueblo de Israel, usando incluso a veces el nombre de Dios. Una vez este Balac, el que dice la Biblia en el versículo 14, pero tienes unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿Qué hizo Balac? Una vez, ¿verdad?, iba a pasar el pueblo de Israel. Esta historia la conoce. Un día de los martes Dios, no sé en quién puso a meditar esa historia. En el libro de Números está. Sucedía, hermano, que Balac dijo: mira, yo no quiero que Israel le vaya bien, maldícelo. Balac creía que Balaam tenía poder de maldecir. Entonces lo contrata. ¿Y qué hizo Dios con Balaam? Balaam, Dios le advierte y le dice: no maldigas a este pueblo, sino que lo vas a bendecir. El hermano, mientras Dios no lo dejó maldecir, no lo maldijo, pero hizo algo, hermano. Le enseñó al pueblo a fornicar, le enseñó al pueblo a hacer cosas que no eran agradables a Dios. Eso puede suceder en iglesia, eso quiere decir. Porque en esa iglesia estaba sucediendo. Habían quienes estaban, ¿el qué, hermano? No solamente haciendo tropezar, sino que ellos mismos, dice el versículo 14, la segunda parte, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hermano, ¿y cuál es esa doctrina? Aquí mismo le explica que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y cómo ponía tropiezo? Comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso le decía, había una mezcla ahí. Habían cosas que no eran agradables delante de Dios. ¿Qué más? Y de sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esas dos cosas, hermano, las hizo Balaam. Balaam, cuando no pudo maldecir al pueblo, ¿sabe qué hizo, hermano? Le puso tentaciones al pueblo e hizo que Israel se mezclara con las mujeres que no eran israelitas para cometer fornicación. Eso hizo. Como no la pudo maldecir allá, ¿cuántos sabemos que en la historia, que hay una historia donde dice que él quiso, pero no pudo? Pero cuando no pudo, él continuó. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo a los enemigos: la única forma de hacer caer a Israel es que caigan en fornicación. Y a veces, hermano, eso sucede en la iglesia. Y la fornicación no solamente es el acto inmoral de la pareja, sino que la fornicación, de la cual también habla la Escritura, es cuando yo dejo a Dios y adoro las cosas de este mundo, las tomo como lo más importante de mi vida. Estoy fornicando, estoy dejando a Dios por ello. Y las valoro, hermano, como Israel valoró eso. Quiero, por favor, vaya para ello, los veo algo dudosos. Al capítulo 25 de Números. Números capítulo 25. Esto era el proceder de Balaam y esto hacían en la iglesia, hermano.
Porque la Biblia es clara, el mensaje es claro. Tienes estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las mismas que hacía Balaam. Capítulo 25 de Números. Es el cuarto libro de la Escritura. Capítulo 25. Vamos a ver, hermano, en lo que dice el versículo del Números, les dije, ¿verdad? Ya les iba a leer Levítico. Capítulo 25. Versículo del 12 en adelante, leamos. Sí, capítulo 25 de Números, versículo 12 dice así: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. 14, y el nombre de... leamos el 15. No, quizás me he equivocado. No, del 16 en adelante. Se me perdió, hermano. Sí, ahí es. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. ¿Qué era lo que había sucedido aquí? Es que Israel estaba en un lugar y pecó contra Dios. Y lo provocaron las mujeres extranjeras. Y por eso Dios les dice en el capítulo 25, versículo 16, mejor no los dejen en paz, porque han ido en pos de un ídolo que se llamaba Baal. ¿Y quién lo había provocado? Balaam. Balaam, hermano. Dice el versículo 7, 25:7. Leamos desde el 1 para que no nos vayamos perdiendo. 25:1. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó, aquí está, a fornicar con las hijas de Moab. Cuando Dios ya les había advertido, hermano, que ellos no tenían que tomar mujer extranjera. El problema es que no era, hermano, que la extranjera se convertía al judaísmo, no. Solo las tomaban para fornicar. Ese es el problema. ¿Y cuál es el problema en la iglesia a veces? Que los pecados así se van metiendo. Mira, hermano, en la iglesia hay un problema. Que si metemos el mundo nos va a dominar. Esa es la realidad. Porque es más fácil que uno que está, hermano, le voy a poner un ejemplo. Para una persona, hermano, que está caída, es más fácil, hermano, que una persona caída se levante, o que una persona que está levantada caiga. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? Es más fácil caer. ¿Y qué es lo que puede hacer caer? El tropiezo. Allí había entonces, hermano, mucho tropiezo. Y este es un gran mensaje, hermano, que nos enseña a nosotros en esta actualidad. Cuidadito con ser tropiezo para caer en pecado. Cuidadito, hermano, con que nosotros estemos provocando algún tipo de pecado. Fíjese, hermano, que han habido casos en la actualidad donde personas, hermanos, con una intención carnal e inmoral vienen a la iglesia. Hay que decirlo claramente. Vienen a provocar a un hermanito, o al revés, vienen a provocar caer a una hermanita. Y si nosotros como iglesia, hermanos, los tenemos allí y no les hacemos ver que eso es pecado, nosotros nos diría lo mismo que le dijo Dios
a la iglesia de Pérgamo. Ahí tienes estas personas que están cometiendo pecados, no les dices nada. Hermano, ¿y usted por qué a veces habla fuerte? Porque es mi deber. Si a veces hasta a mí me cae. Yo no lo voy a negar. ¿O ustedes creen que Dios no me habla a mí? Claro que sí. Mal haría, hermano, esto es muy duro, no lo vamos a tocar, ¿verdad? Pasémonos la página. Ahí habló, hermano, que había un pecado de fornicación que hacía que el pueblo estuviese delante de Dios, no fuese agradable. Y lo hizo de la misma forma como Israel cayó. Versículo 2. Las cuales, ahí está, mire, hermano, invitaban al pueblo. ¿A qué, hermano? Cuidadito, no es malo. Eso es, hermano. No quiere decir otra cosa. Ay, hermano, si no es malo, hermano. Son tamales que hicieron. Ahí, hermano, hicieron. Ahí, hermano, viera que hicieron no sé qué cosa. Cualquier cosa. Solo celebraron Halloween y me trajeron tamales. Viera qué ricos estaban, hermano. Eso ya no es agradable delante de Dios. Amén. Hay que decirlo. ¿Y de qué es el atol, hermano? Hicieron una atolada, hermano. ¿Y quiénes, hermano? Los que van a celebrar, hermano, la fiesta a San Caralampio, hermano. Y me trajeron atol. Mira qué rico estaba el atol. Yo como tenía hambre, ¿verdad? Y no es malo, hermano, si el bien, como dice, y hasta sacamos el texto bíblico, ¿verdad? Las viandas para el vientre, a ambos los destruirá Dios. Mira, hasta bíblico salimos. ¿O no es cierto, hermano? Así decimos mucho, cuando allí dice que eso no era agradable delante de Dios. Pero ¿qué hacían las muchachas en el versículo 2? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó. ¿A dónde se estaba inclinando la iglesia de Pérgamo? Poco a poco, hermano, estaba cediendo. ¿Y a dónde vas, hijo? Solo voy a ir a la fiesta. Si no es malo, hermano, solo me voy a ir a dar unas vueltas en el Tagadá. ¿Y qué celebran allí? Ahí le dan gloria a Dios. Allí vamos a terminar, hermano, caídos en el Tagadá. Uy, usted cómo es, hermano, usted es bien así. Es que la Biblia así es. Esas cosas estaban conduciendo al vicio, a la fornicación, a lo sacrificado a los ídolos. Y después, ¿cómo terminan, hermano? Con máscara. ¿Y usted por qué no celebra el día, hermano, donde todos vengamos enmascarados? Porque la Biblia dice que eso es prohibido. Eso lo hace el mundo, hermano. No, pero eso lo debe de hacer usted para atraer más, hermano. Entonces estoy trayendo el mundo. Y del mundo venimos, y lo del mundo se nos tiene que quitar. Y si no nos gusta, hermano, pues ni modo. No vuelvo a ir a su iglesia, hermano, no es problema mío. Problema voy a tener yo. Ay, hermano, no, para que no se vaya, hermanito. ¿Qué quiere? ¿Quiere atol? ¿Quiere tamal? Que se los dé el diablo. Pero la Biblia no lo permite. De todos modos, eso se va a terminar, hermano. Llega el momento en el cual ya no va a haber eso. Ay, pero mientras tengo vida, sí, pero ¿quién te garantiza que esa vida es eterna? Si esas cosas han enfermado a muchos. ¿O no, iglesia? Los terminó. Allá ve, el hermanito de repente, ¿verdad? Ya lo vemos, hermano. Mire, le voy a contar un testimonio. Tengo un sobrino. Y lo digo porque es predicador. Allá él el problema. Se metió en que había que hacer las horas sociales en la Cruz Roja. Y le doy el testimonio porque lo ha dado. Mi hermana Claudia lo conoce. Ahora, la gloria es para Dios, todavía predica de vez en cuando, no sé si todavía lo hará. Con lo de ir a hacer las horas sociales, hermano, se fue metiendo. De repente iba, hermano, en las caravanas del, ¿cómo le llaman? Con lo que inauguran las fiestas en los pueblos. En el desfile del correo. Y le digo, ¿qué andas haciendo ahí? No, es que hay que ir, pues, porque si hay alguna necesidad. Metido estuvo ahí, hermano. Se enfermó de gastritis.
Sí lo puedo decir, hermano. Y la gloria sea para Dios porque lo reconoce. El mundo nos va a llevar facilito a la quiebra. Nos va a hacer caer. Hizo caer. Los moabitas no eran cristianos. Todo aquel que, venite un baile, vos a la disco. Si todo, vos estás joven, disfrutá. ¿Cuál disfrutá? Esa es mentira. Vos no sabés si ese día la disco se va a quebrar y te va a caer encima. ¿Por qué sucede? ¿Cuánta gente en los Estados Unidos, hermano, bailando está y un cortocircuito, hermano? O una balacera. ¿Y cómo terminamos, hermano? Eso no nos dice el diablo. Solo nos pone, hermano, la tentación como se la ponía a quienes, a los de Pérgamo. Enseñaban, esto no es malo, hermano. Un chiquitito no es malo, hermano. Eso dice el mundo para hacerte caer. Y ahí los tenía la iglesia. Ese era el problema. Amén. Continuemos, versículo 3. Ahí estamos, ¿verdad? Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y este es el problema que podemos nosotros caer. ¿Qué pasa? Que encendió, dice, ¿verdad? El versículo, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora, hermano, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué hay que hacer con las cosas malas? Hay que ahorcarlas. A las cosas malas, no a los que la practican. Sí, hermano, no debemos darle entrada a nada. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque abrimos muchas puertas, abrimos muchas ventanas. Y si Dios nos hablara, nos dijera, mira, esto está mal, esto no está correcto. Y nos lo está diciendo a través de la palabra. Vamos al estudio, ya los veo muy enojados. Apocalipsis, capítulo 2. Entendemos que era lo que hacía el pueblo, ¿verdad? Diciéndole no es malo, así hicieron caer a Israel. ¿Qué hacía entonces en esta iglesia? Habían unos que decían ser cristianos. Hermana, no es malo que salgamos, usted tiene su esposo, pero vaya conmigo. Lo dice la Biblia, hermano. Y eso existe en la iglesia. Sí existe. Una vez me dijo algo. Miren, me dijo así, usted debería tener solo servidoras, me dijo. Va a ver cuántos hermanos no llegan. Así, yo he recibido un montón de consejos, hermano. Una vez así me dijeron. No, hombre, me dijo así. Si usted tuviera un montón de servidores, ¿a qué están invitando ellos, hermano? Sí, hermano. La sensualidad en la vida del hombre y de la mujer los lleva a cometer pecado. Eso existía ahí. Y el Señor le está diciendo, esa doctrina no es correcta. Eso de que dicen que no es malo, no me agrada, dijo Dios. Vayamos avanzando. Estoy todavía en el versículo 14. Donde dice, ante los hijos de Israel a comer, ya lo explicamos, ¿verdad? ¿Y a qué más? Y a cometer a fornicación. 15. Y también habían otros. Y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Los nicolaitas los vuelve a mencionar en la primera carta a Éfeso, que es la primera carta, los mencionó. ¿Quiénes eran? Eran aquellos que se habían revelado, hermano, en el cristianismo y que ya no enseñaban la doctrina de que Cristo era el Señor. ¿Había una mezcla allí? Sí. Había gnosticismo, había superstición también. Y ahí estaban también, ha habido gente que viene diciendo, hermano, es que a veces hay que buscar alternativas, hermano. Si usted no lo cura a Dios, vaya al brujo, hermano. Si hay magia blanca, ¿cuántos hemos oído esa tontera, hermano? ¿Cuántos hemos oído la magia blanca? Esa es mentira, hermano. No estoy diciendo que no existe. Es del diablo, sea blanca, sea rosada o sea negra, hermano. Con solo decir la palabra magia. Es querernos meter en un ámbito en lo cual Dios nunca le agradó, hermano. Cuidadito, aunque usted le va a decir, hermano, le vamos a hacer un trabajo. Un trabajo para bajarlo, tal vez. Existía eso ahí. Ahí estaban los nicolaitas. Los que se habían, hermano, apartado de la sana doctrina. Los mismos que estaban allá en las cartas de Juan. Donde había, hermano, mucha influencia del gnosticismo. Que el conocimiento, hermano, era más importante, que la carne era impura y que la carne había que darle lo que quisiera, pero el conocimiento te va a llevar y te va a elevar hasta la divinidad. Cuidado, hermano, porque Dios quiere
alma, corazón y vida, como dijo alguien. Dios quiere mente. Hay un texto que se tocó el martes y lo voy a traer a memoria. ¿Se recuerdan lo que le dijo el Señor Jesús a aquel hombre que le dijo qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, verdad? Y que los mandamientos le dice: ama al Señor tu Dios. ¿Con qué? ¿La mente qué es? ¿Qué hay en la mente? Conocimiento y ¿qué más? Pensamientos. ¿Cómo hay que, los pensamientos que deben de haber aquí son qué? De Dios. El bien, lo agradable delante de Dios. Con toda tu fuerza, quiere decir tu cuerpo físicamente tiene que ser usado para el bien. Y con todo tú, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Intenciones. Las intenciones tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. El gnosticismo no. El gnosticismo solo decía: la carne es impura. Si quiere comer, dele comida. Si quiere hacer, todo es la pureza es el conocimiento. Y dejan a un lado, hermano. Todas estas cosas estaban ocurriendo en la iglesia de Pérgamo. ¿Y qué dice el Señor de ellas? Por favor, me las vas quitando. Así lo dice en el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, ¿qué dice el Señor? Yo aborrezco eso. Dios aborrece que yo sea parcial en cuanto a mi entrega hacia Él. Dios quiere que yo me entregue total. ¿Qué dice la carta del apóstol Pablo? Que traigamos vuestros miembros en sacrificio vivo a Dios. Amén, hermano. Ahora dice el 16, por tanto, aquí está la salida. Nos acaba de decir y desnudar lo malo que tenía. Ahora nos da la salida. Por tanto, ¿hay una salida? Sí. Arrepiéntete. Arrepiéntete, esa es la salida. Y mire cómo es Dios, la advertencia. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré ¿a quién? ¿A ti que eres hijo de Dios? ¿A ti que te dice ser iglesia? Vendré a ti. ¿Y qué pasará? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Los nicolaitas, los que iban a Baal. El Señor va a pelear con ellos. Y si yo estoy involucrado, ¿con quién va a pelear también? Amén. Por eso le decía, ¿verdad? A veces se ve feo, hermano, que el cristianito, primer día que sale al pecado, y ayer, hermano, hubo algo, ahí quedó. Dios vino a pelear con alguien y me encontró en el lugar indicado, que no era el indicado, perdón. Entonces le dice, le advierte: arrepiéntete, porque yo voy a venir a ti. Yo voy a venir aunque tú no me esperes. Eso quiere decir, hermano, cuando yo traiga mi juicio, allá tú. Yo ya te di la oportunidad que vengas al arrepentimiento, que dejes esas cosas. Esto es lo que te conviene. Un día vendré a ti. Y cuando venga a ti, lo que debe de estar es preparado. Amén, hermano. Lo que debe de estar bien, porque aunque el Señor no viene, sí, pero un día va a venir, yo me debo de preparar. Porque cuando Él venga, hermano, Él traerá su juicio. Pero antes de que eso suceda, el Señor está llamando a los hombres ¿a qué? Al arrepentimiento. El fin de este mensaje no es para que yo salga, no, hermano, ya si la iglesia no me gusta, no es para que yo salga corriendo. El fin del mensaje es que yo vea, que haya una inspección, no sé cómo se dice, que yo vea dentro de mí. Que yo vea dentro de mí lo que, esto no le gusta al Señor. Vea que hay dentro de nosotros, hermano. Saquémoslo, porque el Señor va a venir. Y Él no quiere pelear conmigo, Él va a pelear con ellos. Lo primero que te dice: yo vendré a ti. Yo vengo por ¿a quién dice que va a venir? Por la iglesia, ¿verdad? Si te arrepientes, yo vendré a ti y vengo a pelear. Contra ti no, pero con ellos sí. Yo voy a arreglar cuentas. Y si tú estás allí, también. Así dice, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Dice: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí mismo en Apocalipsis habla, hermano, que cuando Él dice que de Él sale como una espada aguda. Así vendrá a pelear contra el enemigo, el Señor. Y no querramos ser nosotros en ese tiempo ser enemigos de Dios, ¿verdad? Mejor arrepintámoslos.
al final, hermanos, sella el mensaje. Lo vamos a terminar la próxima semana, ya que no logramos terminar. Solo dice el 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedra blanca, una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué quiere decir? Para todos es el llamado, pero la recompensa solo es para quienes, para los que se arrepientan. Amén, hermano. La predicación, el mensaje del evangelio es para todo mundo, pero no todos tienen la retribución. La retribución que vendrá a nosotros es, si hemos vivido conforme a la voluntad de Dios, está el nombrecito. Vamos el otro jueves a ahondar un poquito más en ello. Amén, hermano. ¿Hemos aprendido algo esta noche?